Actuando con el público en tiempo real. Bueno, vamos a leer, a continuar leyendo. Ya no tengo el diente pintado. Encuentra tu persona, vitamina de Marian Rojas Estapé. Apenas estamos comenzando el libro, estamos por la página 31 y ella tiene unos tips para mostrarnos buenísimo. Nos habla mucho de la oxitocina. Dice que esta hormona nos ayuda a mejorar en muchísimos aspectos y que bueno, todas son necesarias, pero esta es muy buena para tener pensamientos positivos. Bienvenido, Encantado 34. Dilia, Jorge, gracias por estar allí. Quedamos ayer en la página 31 y dice así, capítulo 3, la empatía, una herramienta vitamina. Un signo bioquímico. De Neisy Rivero, gracias por estar allí. La empatía, dice ella, es una cualidad humana maravillosa. Supone la capacidad de ponerse en el lugar del otro y conectar con él y con sus emociones. Cuando uno se topa con alguien que sufre y siente empatía hacia esa persona, el cerebro segrega oxitocina de forma natural, activándose el sentimiento de generosidad. ¡Wow! Eso explica esa sensación que tenemos cuando vemos a alguien sufrir. ¿Cómo me gustaría ayudarle? De manera inconsciente sentimos esa necesidad, lo que no deja de ser profundamente bello. C por de bienvenido. El organismo libera oxitocina cuando nos comportamos con generosidad y compasión. También se segrega en otros momentos, cuando alguien nos necesita y la mente lo percibe, o cuando el organismo detecta un entorno amable, relajado y confiado. Ever, bienvenido. Que estén bien tu familia, saludos. En cambio, cuando divisa un entorno agresivo de miedo e incertidumbre, se activa el famoso cortisol. Café para la oxitocina. Dice acá, la oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. Ya vamos conociendo la misión de muchas hormonas. No pretendo que estas páginas te saturen tratando de entender la actividad endocrina, pero estas funciones pueden ayudarte a comprender mejor el comportamiento humano y manejemos mejor las emociones. El cortisol, por ejemplo, se activa en momentos de estrés. La dopamina relacionada con el placer y el circuito de recompensa. La serotonina relacionada con la felicidad, la libido y la sensación de bienestar. La liberación de oxitocina activa la secreción de serotonina y esto ayuda a que nos sintamos menos angustiados y en calma. Gracias por los regalos y los toc y los comentarios. Bienvenidos sean. Sigo. La dopamina también se estimula en esos momentos y nos genera un enganche para querer volver a repetir una actividad, ya que nos genera placer y nos ayuda a sentirnos bien con otra persona. He analizado, la doctora, estos comportamientos en mi propia vida y quiero clarificarlo con algún ejemplo que me ha sucedido en alguna ocasión. Me encanta esto porque esto enseña más. Antes de la pandemia, una escena frecuente era la de ir al supermercado con mis hijos, uno en el carrito y otro cogido de la mano. Muchas veces voy más cargada de lo recomendable, pero no tengo en ese momento otra solución que forzar un poco el cuerpo para poder hacer recados acompañada de los niños. En ocasiones, algún alma caritativa se ha acercado a mí para echarme una mano con una sonrisa y se lo he agradecido enormemente. Su mente, al percibir mi situación complicada, segrega oxitocina en su cuerpo y ello facilita que actúe de forma generosa conmigo. Ante esas conductas siempre me siento agradecida. De igual manera, cuando yo me percato de que una mujer está sobrecargada con sus pequeños y voy sola, intento echar una mano siempre.
Sé lo que se siente porque lo he vivido. Es empática porque conoce la situación. Pero ¿qué sucede cuando alguien está inmerso en un pensamiento agobiante y se topa conmigo por la calle? Lo primero es que probablemente no me vea, no detecte mi presencia porque vaya centrado en su preocupación. Sus altos niveles de cortisol le hacen estar enfocado en lo que le ocupa, no prestando atención a su entorno ni a los demás. No es egoísmo, es que su mente está en otra cosa. La otra posibilidad es que esa persona estresada sí se percate de mi situación y en su estado de agitación mental sea incapaz de ayudar. Ok. Ese cortisol elevado inhibe la secreción de oxitocina y lo lógico, fisiológicamente hablando, es que su mente no conecte con mi situación. Sí, además, esa persona que se cruza conmigo, en lugar de ser una madre de familia numerosa que ha tenido experiencias similares, es alguien soltero de 40 y tantos, sin hermanos ni tampoco hijos, prácticamente seré invisible a sus ojos. No hay empatía. Y yo quiero anotar aquí algo para que no se me pase. Hoy es 16. Aquí, ella habla de la DHA, que es omega 3. Ella dice que hay que consumirlo para mejorar los niveles de oxitocina. Que no se olvide. Sigo adelante. Kiss Finger, bienvenido a la lectura. Piensa en ti en esas veces que estás estresado, inundado de preocupaciones y con la mente en estado de alerta. En esos momentos te cuesta mucho más conectar con los problemas y situaciones de los demás y empatizas menos. No es culpa de nadie. Mucho cortisol, mucha angustia, poca oxitocina, poca confianza. La oxitocina tiene la capacidad de sofocar la zona del cerebro encargada de regular la ansiedad, la amígdala. Esto significa que en una persona con ansiedad o fobia social que es capaz de activar su circuito de oxitocina, aliviará la angustia que siente. La oxitocina ayuda a rebajar los niveles de estrés y a tener una actitud más positiva. Por eso es que a lo mejor ese componente de la omega 3 ayuda a bajar los niveles de estrés y los niveles de tensión, de la hipertensión. Marian, bienvenida. Voy. Por ejemplo, si tengo. Por ejemplo, en el caso de una mujer que durante la lactancia siente bienestar y tranquilidad, o cuando alguien está pasando por un momento de gran angustia y de repente una persona vitamina la abraza de forma especial y parece que el mundo es un lugar más amable y cercano, todo mejora. Ser capaz de liberar oxitocina en un instante de tensión social o de angustia mitiga el miedo que nos produce esa situación. Imagina que tienes que hacer una presentación o dar una conferencia en público delante de mucha gente y notas un nudo en el estómago y el miedo te paraliza. Tienes el cortisol por los aires. De repente te encuentras con una cara conocida y amable que te sonríe y te muestra su apoyo. De golpe, los niveles de cortisol comienzan a disminuir, la amígdala se alivia y te sientes más confiado y tranquilo. En muchas ocasiones hay maneras de desactivar esos cuadros de alerta, pero conocer los beneficios de la oxitocina es útil y eficaz para lograrlo. Genial. Orly, bienvenida, mi amor. Gracias por estar allí. Si una persona se encuentra en una situación de miedo, recibir un abrazo o una muestra de afecto vitamina va a disminuir la angustia y se sentirá más confiada para hacer frente a ese desafío. Entender este mecanismo de la mente ayuda a interpretar de modo correcto muchas situaciones. Las personas que viven preocupadas, estresadas por motivos profesionales o paralizadas por el miedo o la incertidumbre, bloquean la secreción de oxitocina y, por tanto, son incapaces de empatizar.
Desde un punto de vista puramente evolutivo tiene su lógica. Como hemos visto, si el cerebro percibe que estás en una situación de riesgo para tu supervivencia, lo correcto es focalizarte en superarla. En esta coyuntura, dispersar tu atención y tus energías con los problemas emocionales de otros es altamente ineficiente. Si estás huyendo de alguien que te persigue por la calle, lo último que vas a hacer es fijarte en el pobre que pide dinero en la puerta de la iglesia. Esos mecanismos bioquímicos, en cierto modo, justifican el egoísmo en situaciones límite y, por otra parte, nos obligan a valorar todavía más a las personas que en esos momentos son capaces de estar pendientes de los otros. ¡Qué bacano! Bienvenido. Mire, les voy a decir algo. Vi un reportaje una vez de una señora una reportera estaba en una situación de inundación. La señora de la casa tenía el agua hasta el ombligo, digamos, estaba hasta aquí. Y resulta que la reportera la viene a entrevistar y la señora le ha ofrecido unos camburitos, una cosita que tenía por allí. O sea, ser empático en esa situación es complicado. O sea, el nivel de empatía de esta señora era otro. Dice acá, ¿qué nos pone en estado de alerta? How much is work? Gran parte de lo que nos preocupa, creo que están como en 35. Es buenísimo, es el que yo tomo. ¿Qué nos pone en estado de alerta? Gran parte de lo que nos preocupa y nos pone en estado de alerta y por tanto de lo que nos impide estar pendientes de nuestra familia, amigos o compañeros es, oigan esto, digital o incluso puramente imaginario. La imaginación, como decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa. Desbocada puede jugarnos malas pasadas y ocupar y bloquear la mente con preocupaciones irreales. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si mi marido me es infiel? ¿Y si mi hijo acaba en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? Todo ello genera miedos e inseguridades y provoca gratuitamente altos niveles de cortisol. Por eso hay que caminar, querida. En las fases más difíciles de la vida, en las que vivimos angustiados por cuestiones personales, profesionales o de salud, somos inevitablemente menos generosos con los demás y nos cuesta más conectar con otras emociones que no son las nuestras. El mundo digital se ha convertido en una fuente prácticamente inagotable de estados de alerta. Por eso hay que leer menos noticias y más cosas favorables. Oscarina, bienvenida. Incluso los avisos que nos llegan a la pantalla del teléfono se denominan así, alertas. Ayer la tuve que apagar para poder estar en paz. Ese aluvión de noticias, notificaciones y mensajes que nos bombardea a través del teléfono, el email y las redes sociales conduce de forma inevitable a la mente a un estado de alerta constante. Es el famoso FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, miedo a perderse de algo. ¿Me querrán? ¿Les habrá gustado mi foto? ¿Habrá pasado algo grave en el mundo? ¿En Venezuela? ¿Me habrán contestado de esta oferta de trabajo? ¿Habrá subido, bajado el dólar? De repente el organismo y el estado de ánimo depende de lo que nos llega a través de la pantalla. Así es. Nos hemos convertido en una sociedad adicta y, por otro lado, muy dependiente de las emociones. Solo reaccionamos y nos movemos si hay una emoción como fuerza motriz. La cantidad y relevancia de los estímulos que estamos percibiendo de forma constante hacen que cada vez seamos menos sensibles a las señales más sutiles y a los matices. Un poquito de café para la oxitoxina. Y dice acá Marian Rojas Estapé, necesitamos grandes noticias o grandes estímulos para reaccionar, lo que a la vez genera un círculo vicioso en el que la intensidad va increciendo.
Eso justifica también que haya cada vez más personas, sobre todo jóvenes, que no encuentran estímulos suficientes y se aburren en su vida ordinaria y busquen soluciones cada vez más extremas. ¡Wow! El café. Emotividad con estado de alerta mantenido es un binomio que nos impide conectar en ocasiones con lo importante y esencial de la vida, como el Principito. Sigo. En una era hiperdigitalizada, vivir pendientes de los dispositivos disminuye nuestra capacidad empática. La oxitocina, para segregarse, precisa una señal, un estímulo externo que proviene de la percepción del entorno. Si uno percibe tranquilidad, seguridad, confianza o conexión con la persona de enfrente, liberará oxitocina. Efectivamente, la empatía va acompañada de la confianza. Si confías, tienes más capacidad de ponerte en el lugar del otro. Confianza. Capítulo número 4. Voy a leer unos 10 minutitos más. Si tienen chance, me acompañan. Gracias. Capítulo 4. Hombres. Niveles altos de testosterona, niveles bajos de oxitocina. Más café. Las relaciones sexuales. La oxitocina está íntimamente ligada a las relaciones sexuales. En el hombre se encarga de la erección del pene y de la eyaculación, y en la mujer potencia la excitación a la vez que contrae el útero para acercar los espermatozoides hacia las trompas de falopio y facilitar así una posible concepción. En esos momentos de máxima excitación durante el acto sexual, el organismo incrementa el número de glóbulos blancos en el torrente sanguíneo. Esos leucocitos están encargados de proteger al cuerpo contra los virus, las bacterias y los microorganismos dañinos. Al alcanzar el orgasmo, los niveles de oxitocina se multiplican por 5 en hombres. En cambio, para que una mujer llegue al orgasmo precisa unos niveles de oxitocina mucho más elevados, razón por la cual les cuesta más llegar a ese grado máximo de excitación y placer. ¿Qué tal? Durante esos instantes de máximo goce, mediante los abrazos, el roce de las zonas erógenas, los masajes y la propia relación sexual, se activa el área de recompensa del cerebro mientras se segregan en el torrente sanguíneo grandes cantidades de oxitocina y dopamina. Estas dos hormonas trabajan conjunta y coordinadamente y son responsables de la sensación de placer, de la necesidad de tocarnos y de que se refuerce el lazo afectivo con el otro. En 2012, los científicos de la Universidad de Bar-Ilan en Israel, en colaboración con la de Yale, descubrieron que durante la fase de enamoramiento y hasta 6 meses después, los sujetos poseen niveles más elevados de oxitocina. Ok. Ya tengo la explicación de algunas cositas. Repuestos de Benecer, bienvenido a la lectura, gracias por estar allí. La oxitocina y la dopamina potencian el vínculo afectivo en una pareja. Una pareja que mantiene relaciones de forma continuada consolida de esa manera el amor o cariño que se tiene. Por el contrario, si una pareja pasa semanas, meses o incluso años sin intimidad, habrá necesariamente una repercusión negativa, no solo por la propia carencia de relaciones sexuales y la insatisfacción que esto supone, también porque hormonal y bioquímicamente se estará prescindiendo de un aliado fundamental en el equilibrio anímico y la sana relación de los cónyuges. Sin esa sobreabundancia de oxitocina y esos puntuales y excitantes picos de dopamina, sin relaciones sexuales descuidamos un compañero casi indispensable para conservar la unión, la complicidad y la fortaleza del vínculo. Lo dice la doctora.
Esto también es importante puntualizarlo para otro tipo de situaciones. Mucha gente mantiene relaciones sexuales con otra persona por placer, sin ningún tipo de voluntad de que medien amor o un compromiso serio. Y algo que sucede con más frecuencia de lo que imaginamos es que alguno de los dos se engancha a la relación. Lo que parecía placentero y superficial, que se diseñó como puramente sexual, se transforma para una de las partes en un sentimiento más profundo que puede llegar al enamoramiento o incluso al amor. ¿Qué tal? Tema interesante. Sigamos con lo que piensa y sabe la doctora Marian Rojas Estapé. Estadísticamente, este enganche se produce más en las mujeres que en los hombres. Cualquier generalización suele ser una limitación, pero las estadísticas, muchos estudios científicos y mi propia experiencia profesional apuntan a que las mujeres son más tendentes al sentimentalismo y emotividad que los hombres. Las causas bioquímicas y psicológicas. Y aquí viene un ejemplo. De hecho, en el año 2019, Marazziti plasmó en un estudio que las mujeres tienen mayor número de oxitocina circulante en plasma, así como también más receptores de esta que los varones. ¿Qué tal? ¿Viste todo lo que uno se entera? Quizá esto respondería desde la óptica puramente fisiológica. En el ámbito psicológico, la mujer, como hemos dicho, tiende a ser más afectiva y emocional y en general busca un vínculo más intenso en las relaciones amorosas. Siempre hay sus excepciones. Pero existe otra razón fisiológica responsable de que la mujer sea más propensa a buscar el lado sentimental de las relaciones y a ser más afectiva. O quizá, dicho al revés, que el hombre sea menos proclive a consolidar y asentar una relación. Aquí entran en juego otra hormona, la testosterona, otro integrante decisivo en el mundo de las relaciones humanas. Y creo que me da tiempo de hablar de la testosterona. A ver, salud por eso. La testosterona es la hormona responsable de la energía y de la libido en los hombres. Es un esteroide del grupo de los andrógenos que se libera desde las células de Leydig en los testículos. Se encuentra en ambos sexos. En las mujeres se produce en algunas células del ovario, si bien en niveles muy inferiores. La testosterona interviene de manera directa en el volumen de masa muscular y en la densidad ósea, razón por la que algunos deportistas o jóvenes, para potenciar su musculatura o capacidad atlética, recurren a la toma de la versión sintética de esta hormona, los esteroides anabolizantes. ¡Wow! Vamos a anotar eso aquí que es interesante. Ya vimos que la oxitocina puede ser un componente químico, es el pitocin. Aquí uno se entera de cada cosa. Y ahora que los esteroides anabolizantes, el químico de la testosterona. Los niveles más altos de testosterona en el hombre se alcanzan alrededor de los 30 años. Luego comienza a descender a razón de un 1% anual. A partir de los 50 estos valores disminuyen de forma importante. Por eso menguan la libido, la fuerza y la energía. Un dato interesante es saber que en torno a los 30 años se consolida definitivamente la corteza prefrontal en los hombres, como la concentración, control de impulsión y atención. Si añadimos una testosterona en niveles equilibrados a una corteza prefrontal ya madura, nos encontramos en el momento a partir del cual los varones dejan de ser tan impulsivos para pasar a ser más reflexivos.
Hasta ese instante, la inmadurez, aunque sea parcial, de la corteza prefrontal unida a los altos niveles de testosterona explican la energía incontenible de los jóvenes. ¿Y cómo nos influye la testosterona? Se encarga de la energía y de la agresividad. Es la base del desarrollo y de la excitación sexual. Tan es así que a algunas mujeres durante la menopausia o con la libido baja se les receta parches de testosterona entero. Potencia la competitividad. Está relacionada con el hecho de asumir riesgos, lanzarse contra una amenaza o peligro o acudir a salvar a alguien con valentía. Tiene mucho que ver con el desarrollo muscular. Cuanto más ejercicio, oigan esto, más testosterona se produce. En los casos de los hombres con bajos niveles, realizar ejercicio puede ser de ayuda. ¿Qué tal con Marian Rojas? Esta vez sabe. Activa y trabaja la zona más primitiva del cerebro, encargada de la supervivencia y el mantenimiento de la especie. A ver cuánto me queda acá. Nos queda poquito. Ya con esto cierro el tema y seguimos el lunes. Mañana es sábado. Sobre la testosterona hay datos muy curiosos. Por ejemplo, a mí, que soy una gran futbolera, perdón, aquí se me enredó una cosa aquí. Sobre la testosterona hay datos muy curiosos. Por ejemplo, a mí, que soy una gran futbolera, ¿qué tal? Me resultó interesante leer un estudio que explicaba que los niveles de esta hormona disminuyen y se mantienen bajos unas horas cuando vemos perder a nuestro equipo. Sucede lo contrario cuando es nuestro equipo el que gana. Los altos niveles de testosterona y de dopamina que acompañan las victorias de selecciones nacionales explican pequeños baby booms locales o nacionales 9 meses después. Nacimientos de bebés, entendí acá, qué cómica. La testosterona y la oxitoxina tienen una relación opuesta. La primera inhibe la unión de la oxitoxina con su receptor y por tanto disminuye su efecto. Es decir, cuanto más testosterona, menos oxitoxina. Orlando Santos, bienvenido. Espero que salgas pronto de allí y que te diagnostiquen qué es lo que tienes. Estoy leyendo Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas Estapé. Esta lectura está demasiado bacana. Dice acá, la testosterona disminuye cuando los hombres se casan y comienzan a ser padres. Esto es una ventaja ya que ganan en oxitoxina y crecen en empatía con los hijos. De hecho, un estudio publicado en junio de 2017 en la revista Psychoneuroendocrinology observó que los hombres casados tienen menores niveles de testosterona que los solteros. Al contrario, el divorcio provoca un correlativo aumento en los niveles. ¿Qué tal? Y aquí tiene un ejemplito, el caso de Santiago. Santiago era un maestro de la testosterona, impulsivo, enérgico, con la libido siempre alta, con ganas de discutir y de pelear. Los niños pequeños me aburren, reconocía. Si tuviera hijos solo me relacionaría con ellos cuando pudieran acompañarme al fútbol. Así me lo transmitía siempre que nos veíamos. Esto es una experiencia personal de Marian Rojas. Hace un par de años tuvo gemelos. A los pocos meses comenzó la pandemia. Se confinó con su mujer y los niños y pensé que se vería sobrepasado por las circunstancias. Cuando nos volvimos a ver sonriente, no dejó de enseñarme fotos y videos de sus pequeños mientras narraba anécdotas de lo más tiernas. Santiago había tenido una inyección natural de oxitoxina y esto le había transformado en un padre amoroso y cuidador. Esto es muy importante, ya que cuando se dan unos progenitores con una relación sin capacidad empática con sus hijos, con un comportamiento agresivo, estos padres pueden criar niños con heridas emocionales, algo serio.
Bueno, voy a terminar de leer al día de hoy. Me emocioné y leí creo que un poquito más. Quedamos en la página 40 de Encuentra tu persona vitamina. El lunes leemos No está de moda ser emocional. A ver qué tal. Gracias por estar allí. Dejo colgada la lectura de hoy en Instagram, YouTube y TikTok. Un besito, mucha salud para todos. Que la pasen chévere. Feliz fin de semana. Bye.